Bien, vamos a ir a otros temas a esta hora. Las molestias a la espalda muchas veces pueden significar una advertencia de estrés, pero muchas veces también trae consecuencias como enfermedades a la columna de diversa gravedad. ¿Cómo solucionar estos males y qué alternativas nos entrega la cirugía? Vamos a conocer más detalles. Para eso vamos a conversar con el traumatólogo Álvaro Dowling de la Clínica Kennedy. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana informativa. ¿Qué tan común está siendo que los chilenos tengamos afecciones que puedan estar afectando a la columna? Yo entiendo que el lumbago es uno de los temas más clásicos y que incluso es una de las causas importantes por las que se presentan licencias en el trabajo. Yo creo que está siendo de las principales causas, si no la principal causa en Chile de ausencia laboral, sobre todo en gente de edad muy productiva. Por lo tanto, yo creo que todas las economías del mundo están tremendamente preocupados del dolor de espalda. En general, uno puede vivir la espalda en la parte cervical, dorsal y lumbar. Lo más frecuente son los lumbagos y la mayor cantidad de licencias son por dolor de la espalda baja, que le llamamos, o dolor lumbar. Ahora, ¿cómo distinguir cuando uno tiene un dolor? Porque generalmente con el estilo de vida que la mayoría de la gente está llevando, más algunas situaciones puntuales, como que uno haga fuerza, como que uno cargue a los hijos en brazos, etcétera, pasa que a uno le duele la espalda y sumémosle el estrés. Mucha gente que anda así como tenso. ¿Cómo saber distinguir entre un dolor que puede ser leve, pasajero, etcétera, versus un dolor que nos puede estar dando cuenta de algo más grave, que podría llegar eventualmente, por ejemplo, a una cirugía? Absolutamente, yo creo que esa pregunta es fundamental. La gente, para que tengas una idea, más de 3 millones de chilenos tienen dolor de espalda baja. 3 millones, o sea, estamos hablando de una cifra sideral. Obviamente no se van a operar los 3 millones. La mayoría de esos, 99%, va a ser tratamiento médico o tratamiento en la casa. Normalmente para asustarse de un lumbago, se supone que 2 lumbagos al año que duren menos de 4 o 5 días estaría dentro de lo normal de un ser humano. ¿Qué es un lumbago? Porque ¿cómo uno puede distinguir y decir tengo lumbago a decir, ay, me duele un poco la espalda y ando como con una molestia, pero más leve? Claro, lo que pasa es que el lumbago es exactamente eso, dolor de espalda. Lumbago viene del latín, que es dolor de espalda. No necesariamente te inhabilita, pero sí te molesta. No, a veces inhabilita y a veces no. Entonces, la pregunta tuya ahí cabe, si te inhabilita y el dolor dura más de 3, 4, 5 días, hay que ir al médico porque probablemente ya está pasando algo en esa columna o están empezando los fenómenos degenerativos que hay que empezar a cuidar. En una primera etapa con prevenciones, pero de todas maneras hay que tener ya más cuidado cuando hay más de 2 episodios de dolor de espalda baja, porque en el fondo el lumbago es eso, dolor de espalda baja. ¿Y qué puede estar pasando, doctor? Cuando se va hacia la pierna, tú ya tienes que preocuparte más porque quiere decir que estás comprimiendo un nervio. Y eso ya viene una cronicidad, viene una baja en la calidad de vida. Y ahí participamos nosotros con la cirugía en muchos de esos casos. Ya le voy a preguntar de aquello, pero quiero saber qué podría estar afectando. Usted me dice, podría estar apretando un nervio. También me habla de la posibilidad de estar en un proceso degenerativo. Yo escuchaba a mucha gente que ya cumplida una edad empieza a darse cuenta que tiene esta especie de artritis, artrosis, y que en el fondo sus huesos, sus cartílagos, sus vértebras ya no son lo mismo. Hay otros que tienen problemas a los discos. A ver si usted me puede contar cuáles son los casos más típicos, qué es lo que más se va afectando, sobre todo con el paso del tiempo y con la edad, muchas veces en términos de columna. Claro, lo más frecuente, porque yo te puedo nombrar 40 diferentes causas de columna, pero son dentro de lo extraño, lo que los médicos sabemos, digamos. Pero lo más frecuente, lo que se va a topar la gente que está mirando la televisión hoy día, va a ser el lumbago degenerativo. Y empieza muy joven, hay gente que hereda una espalda y unos discos malos. Estos colchoncitos se empiezan a romper, se empiezan a fisurar y empiezan a formar crisis de dolor. Posteriormente se aplastan, así como una gelatina, se aplastan, y eso de aplastarse hace más presión en la parte posterior de la columna y genera la famosa artrosis. Entonces se acompañan después dolores tanto del disco como también dolores de artrosis. Y a eso le suma que se empiezan a estrechar los espacios por donde pasan los nervios, donde pasan las raíces nerviosas o la médula, y eso comprime los nervios y empiezan los dolores ya a irradiarse. Empiezan hacia las piernas o hacia los brazos. Y empiezan a generar problemas. Claro, y es muy frecuente. Lo que pasa es que el ser humano, tú tienes que entender que vivíamos 60, 65 años y ahora estamos viviendo 85 años de promedio en un tiempo más. Por lo tanto, indudablemente van a aparecer
toda esta cantidad de patologías de columna que el paciente o la paciente quiere seguir jugando golf o quiere seguir jugando fútbol, entonces se aplican técnicas para que el paciente mejore calidad de vida. Ya, antes de la técnica, porque insisto que le voy a preguntar por la cirugía, pero me parece que eso es lo más técnico. Desde el punto de vista de la prevención, ¿hay forma de, así como los autos, uno le hace revisiones técnicas y les va poniendo aceite y va lubricando, de ir de alguna manera acompañando el proceso de la columna para que esa... Si es que se va a degenerar, sea lo más tarde posible, si es que vamos a tener problemas en los discos, tratar de retrasarlo? Mira, se ha estudiado mucho las prevenciones. Yo creo que uno en la práctica diaria, yo el otro día te cuento como anécdota, llegó el papá, un hombre de unos 50 años, muy bien, muy grande, así musculoso, y el hijo de 30, igual. Pues los dos hacían pesa. Y el hijo ya tenía 2 hernias, ¿me entiendes? Grandes, que probablemente lo vamos a tener que operar porque ya está con dolor crónico, no se pasa con los tratamientos habituales y está en ese extremo. Entonces, obviamente que si tú maltratas la columna vas a tener más posibilidades de tener dolor de columna y vas a tener más posibilidades de tener factores degenerativos. Entonces, una de las prevenciones es no cargar pesos muy grandes o no cargar en forma repetitiva pesos muy grandes. Yo te doy ejemplo extremo del levantador de pesas. La gente que trabaja con vibradores, todas esas personas o la que trabaja sedentaria en posiciones malas, empieza con los dolores de cuello. ¿Te fijas? Entonces hay un montón de reglas que tú en el diario vivir, tú deberías cumplir en postura para tener mejor tu columna. Y también agrégale a eso el fenómeno del estrés, porque el estrés también produce contracturas, etcétera, y también produce dolor. ¿Tiene algo que ver aquí el famoso calcio? Esto no puede ser peor para las mujeres, que siempre se dice tenemos una pérdida de calcio mayor y nos venden leche con calcio, yogur con calcio, todo lo con calcio posible para que no lleguemos a ese punto. Estrictamente es una de un porcentaje menor de dolores de espalda, pero no es la causa principal. Ya. La causa principal son fenómenos degenerativos. Podéis tomar todo el calcio que queráis, pero si tienes esa herencia de una espalda mala, vas a caer en dolores crónicos. Claro. Ya, suponiendo que uno llega a este escenario al que ojalá uno no llegue, pero si ya no hay nada más que hacer y tenemos algún problema importante en la columna, ¿qué tan difícil es tratarlo? Antes una operación a la columna era como una desgracia en vida, muy doloroso, con un postoperatorio muy largo, muy delicado y muy riesgoso además. Yo creo que aunque se ha ido mejorando, igual que te digan que te tienes que operarte la columna, da susto. ¿Cómo enfrentarlo y cuáles son las técnicas que hoy día se aplican para pensar en algo un poquitito más amigable dentro de lo complejo? Yo creo que más o menos desde hace unos 20, 25 años a la fecha se ha ido cada vez propagando más el concepto de mínima invasión en general en la medicina. Entonces tú ya lo tienes en tu disco duro, que cuando te vas a operar de una rodilla, tú vas a pedir unos tubitos ahí para que te saquen el menisco, así como el futbolista de la selección chilena, y a las 3 semanas estaba jugando fútbol, que es poco habitual, quizá un poquito más, ahí lo presionaron, pero eso es lo que se está dando. En la columna costó, porque técnicamente operar una columna en forma endoscópica o en forma mínimamente invasiva, se necesita una capacitación de los profesionales muy grande. Entonces eso ha ido aumentando por el mundo en los últimos 15 años. Por lo tanto, ahora operarse, por ejemplo, lo que toda la gente tiene en su cabeza, una hernia, es una operación endoscópicamente que debe durar entre 20 minutos, 1 hora, dependiendo cada caso, y que son pacientes que a las 2 horas, con anestesia local y sedación, se operan, a las 2 horas o 3 horas ya están en condiciones para irse caminando a su casa. Incluso al otro día, si tienen un trabajo liviano, con una fajita pueden trabajar. Ya. No pueden jugar fútbol, tienen que esperar igual que los meniscos, 2 meses, 1 mes y medio, y ver cómo se rehabilitan, y siguen siendo operaciones delicadas. Son operaciones que necesitan un grupo de profesionales, técnicos muy capacitados para poder hacer el procedimiento. Pero indudablemente esto está cambiando, o sea, la gente también se descomprime, se libera estos nervios en una operación también mínimamente invasiva y también ambulatoria. Y eso cada vez ya es más común y las personas están percibiendo su mejoría en calidad de vida. Ahora, usted me hablaba de las hernias y cuando lo que está fallando son los discos y se están así como cuando hay estas demoliciones donde los edificios caen, los discos empiezan como a caerse. Ahí hay 2 conceptos. Uno, cuando cae el edificio, se achican los agujeros, apretan los nervios, o cae el edificio solo produce dolor lumbar. ¿Me entiendes? ¿Y la técnica aplicada en ambos casos es distinta? Todas las técnicas en columna tú puedes encontrar 10 o 15 diferentes técnicas para cada caso. Ya. Son distintas técnicas, pero todas ya están con el concepto de mínima invasión. Por lo tanto, incluso nosotros ahora estamos fusionando, que es como la técnica más compleja, 1 o 2 niveles, y el paciente en forma de 24 horas está en su casa.
y está caminando. Y después de la cirugía, 1 hora están caminando. O sea, el dolor postoperatorio bajó, la cantidad de narcóticos que se está usando bajó, el daño a los tejidos blandos paralelo que se hace en las cirugías también bajó. Entonces la cosa ya se hizo mucho más amigable. O sea, tener que llegar a un escenario donde te tengan que abrir la espalda para llegar a la columna no existe, Sí, o prácticamente sí, no existe. Hay casos como la escoliosis, siguen habiendo casos que a veces no se puede hacer mínimamente invasiva y tú tienes que hacerlo en forma más agresiva. Pero es una transición que depende fundamentalmente de la capacitación de los profesionales. Los profesionales tienen que ir capacitándose en estas nuevas técnicas y esa transición es lenta. Ya, y después la recuperación, etcétera, yo me imagino que en temas de columna es tiene que ser súper acuciosa, digamos, porque también de eso depende el éxito de la operación. Mira, es más complejo todavía, porque la columna tiene 3 grandes pilares. Un pilar es lo que uno hace, por ejemplo, si un nervio está apretado y a ti te duele el cachetito hasta el dedo gordo, típico, más que una señora le debe estar doliendo el cachetito. Esto es súper frecuente, o sea, olvídate la cantidad de frecuencia que tenía esto. Sí, no sé, entonces esa persona está con una calidad de vida mala, va al kinesiólogo, repite el kinesiólogo, va al kinesiólogo, y uno llega a la cirugía cuando tiene la indicación, porque tiene que recorrer. Cuando se hace la cirugía a la persona se le quita eso, pero ya está grabado también en el disco duro. Entonces tú tienes que trabajar, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de psicólogas que hacen lo que le llamamos tailoring, y están 6 o 8 sesiones con los pacientes enseñándole a percibir menos el dolor. Además tienes el pilar muscular, porque tienes que sujetar esta columna que está inestable en muchos de los casos, entonces tienes que prevenir, ahí estás previniendo mayores movimientos, mayor artrosis con esta musculatura. Entonces son 3 pilares, uno el médico, el técnico, pero los otros pilares psicológicos y los pilares del punto de vista muscular son fundamentales para el tratamiento a largo plazo. Doctor, y en el caso de cuando se va degenerando las articulaciones, las vértebras, etcétera, ¿también se llega a la operación? Porque ahí uno piensa que son huesitos y vértebras que están mucho más debilitadas. Usted me decía que ahí hay un factor de la edad que es casi imposible revertir. ¿Cómo se trata en ese caso? Claro. ¿Es una operación sí o sí? Y si es una operación, ¿qué se hace? Lo que pasa es que no es una operación sí o sí. Tú vas a encontrar, por ejemplo, los discos que se achatan, la mayoría de los pacientes con los discos achatados pero sin dolor, o un dolor totalmente manejable. Ese paciente le fortalece la musculatura, a lo mejor le hace, si está depresivo, tratamiento antidepresivo, y andan muy bien. Hay gente que se infiltra, eso es recomendado, ¿no? Sí, también. Las infiltraciones son tratamientos previos a la cirugía, que, por ejemplo, tú vas a ir de viaje y estás con un dolor que se te quedó pegado 3 meses y te quieres ir, no sé, al Caribe. Y te haces una infiltración, probablemente mejoras de ese dolor, no estás tratando la causa, estás tratando el síntoma. Es un paliativo. Pero es un paliativo que te puede durar bastante tiempo, porque a veces son inflamaciones locales. Yo siempre doy el ejemplo que la columna es como el dentista, o sea, tú vas a tener un dolor en una muela, después en otro diente, por lo tanto tienes que tener un concepto bastante más educativo con los pacientes. Los pacientes vienen a operarse la columna como si fuera una muela. No, pues si la columna tiene muchísimas piezas y en diferentes etapas de tu vida se te va a enfermar diferentes piezas. Y ahora hay técnicas para tratar esas piezas en forma ambulatoria, rápida, y que puedas seguir trabajando o haciendo tus cosas. Ya, pues una muy buena noticia para aquellos que ya tienen dolencias y para los que vamos a tenerlas en el futuro cuando pase la edad a este ritmo, digamos que es inevitable. Pero ha habido un cambio aquí en términos de lo que significa hoy día una operación mucho menos invasiva de lo que era antes, cuando de verdad una operación a la columna era algo Mira, nosotros estamos trágico. en una campaña tratando de que esta técnica, de hecho nosotros tenemos centros en Brasil y en otros países, y la idea un poco es que entre a la gente más humilde, porque es impresionante los hospitales, las listas de esperas que hay de hernia y todo, y uno con estas técnicas y este tipo de cirugías que son baratas a la larga, porque son muy rápidas, son ambulatorias. Entonces, si entra ese concepto en la mentalidad de muchos políticos o gente de ese punto de vista, podemos llegar a que estas cirugías solucionen un montón de problemas de salud que en este momento todavía están. Ya, pues muchísimas gracias, doctor. Muy interesante esa última mirada también. Que tenga un buen día. Gracias. Nos vemos.